Apenas en julio pasado, las integrantes de un colectivo de madres buscadoras de Tamaulipas recibieron un mensaje anónimo que las llevó hasta un predio de la ciudad fronteriza de Reynosa. Dividido en varias fosas, las estaba aguardando un espectáculo dantesco. Los restos humanos de al menos 27 personas que aparecieron en pedazos y en avanzado estado de descomposición. Algunas de estas conservaban prendas y tatuajes que podrían ayudar a su identificación, pero en la mayor parte de los casos habría que esperar el resultado de los exámenes de ADN para ver si era posible ponerle una cara y un nombre a aquel macabro conjunto de despojos. En la misma semana de julio, otros colectivos de madres buscadoras localizaron 15 cuerpos más en fosas de Mexicali y de Tijuana. De nueva cuenta, el hallazgo realizado en Mexicali fue posible por una llamada anónima que entregó a las buscadoras la localización de un domicilio en el que podría haber restos humanos. Era la misma semana en la que madres rastreadoras de Cajeme, en Sonora, hallaron una fosa clandestina en el patio de una casa. En 3 días de excavación, las integrantes del colectivo exhumaron los restos de al menos 8 cadáveres. El mensaje que habían recibido les informaba, sin embargo, que unas 15 personas habían sido enterradas en el patio de la vivienda. Unos días más tarde, Veracruz se volvió el escenario de uno de los hechos más macabros de que se tenga registro. En 2 casas de seguridad ubicadas en la ciudad de Poza Rica, policías que acababan de enfrentarse con un grupo de sicarios encontraron los restos de entre 13 y 19 personas. Desde luego que el hallazgo causó conmoción, pero nada comparable a la que desató el hecho de que aquellos restos, además de descuartizados, hubieran sido embalados y almacenados en refrigeradores industriales. Hace unos días, la búsqueda de 6 jóvenes privados de la libertad por miembros del crimen organizado en Lagos de Moreno reveló una dimensión de horror muy semejante en el estado de Jalisco. Mientras los jóvenes eran buscados en predios, fincas y casas de seguridad, las autoridades encontraron los restos calcinados de varias personas que también forman parte de ese inmenso cementerio anónimo en que se ha convertido México. Se ha documentado que en muchas ciudades del norte del país, las casas abandonadas, y en algunos estados hay fraccionamientos enteros que quedaron deshabitados, han sido empleadas por el crimen organizado como cementerios clandestinos. Se ha documentado la existencia de campos de exterminio donde los cárteles descuartizan, trituran e inhuman los restos de sus víctimas. En algunas de esas fosas, como es el caso de una hallada en Veracruz, han sido encontradas más de 300 personas sin nombre y sin historia. Desde 2018, en el estado de Sinaloa, la cifra de desaparición de personas es mayor a la cifra de homicidios dolosos. Según el periódico El Noreste, en 2021 el número de desapariciones fue 69% mayor que el de homicidios dolosos. El país atraviesa una crisis humanitaria que no tiene precedentes, y sin embargo, no sabemos el número exacto de personas que no están. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas presenta un subregistro por la falta de denuncias, por el ocultamiento y la manipulación de datos desde las fiscalías y por la reclasificación de las desapariciones bajo otros delitos como la trata. Para colmo, las fiscalías, el Registro Nacional y el Secretariado Ejecutivo presentan cifras distintas. Cuando apareció en Baja California uno de los campos de exterminio del cártel de Sinaloa y se descubrió que en una fosa estaban los restos de al menos 15 personas, el semanario Z detectó que ese número de víctimas no había sido incluido en la estadística de homicidios que el gobierno de López Obrador se precia de haber reducido. Sencillamente, ese hallazgo no existió. Esta semana, mediante una carta dirigida al presidente López Obrador, Carla Quintana, la funcionaria más relevante y una figura clave frente al problema de la desaparición, renunció a su cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esa misiva, Quintana atribuyó su dimisión a los contextos actuales y señaló que en relación al problema de la desaparición, los retos permanecen. El contexto actual al que se refiere la excomisionada es el anuncio del presidente López Obrador de que la cifra de desaparecidos es menor a la ofrecida por la comisión, por lo que los servidores de la nación harán un censo casa por casa para conocer la cifra exacta de desaparecidos. Se trata desde luego de un verdadero despropósito, de una trágica ocurrencia más. En vez de entregarle presupuestos y recursos a las comisiones de búsqueda, en vez de empujar a las fiscalías a que cumplan con su trabajo, al presidente se le ocurre mandar a sus empleados a que toquen timbres sin protocolo alguno para que pregunten en los domicilios de los desaparecidos si acaso los desaparecidos ya aparecieron y para ver si el tema de las desapariciones no es sino un complot de los conservadores.
Diversos especialistas han señalado que al presidente, más que importarle la catástrofe de las desapariciones, le interesa cuidar su imagen y la imagen de un gobierno que viene arrastrando más de 116,000 casos de desaparición, 45,000 de las cuales ocurrieron este sexenio. La renuncia de Quintana demuestra que no le importa a López Obrador detener este fenómeno brutal. Lo que le interesa es maquillar, reducir, desaparecer a los desaparecidos para que, sentado sobre esta fosa de cráneos que es México, él pueda seguir puliendo su imagen rutilante, la imagen que quiere dejar en sus libros de texto.